Bueno, Luli y Ronald, gracias por acompañarme un viernes más. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, pero antes de eso, entonces los invito a que cerremos nuestros ojos para orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, gracias Dios porque aquí está Luli, está Ronald y gracias Señor por quienes vean este video, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que podamos, Señor, entender lo que hoy nos quieres transmitir y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser quien hable a través de mí. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy les voy a responder una pregunta que uno de ustedes me hizo hace algunos días, ¿cierto? Y bueno, no la había respondido. El tema para esta noche es persignarse, ¿cierto? La persignación. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿les parece algo bueno? ¿Les parece algo malo? ¿Lo han hecho? ¿Por qué lo han hecho? ¿Para qué lo hacen? ¿O cuándo lo hacen? Los quiero escuchar. Entonces, Luliana, ¿quiere empezar? Sí, pues digamos que, como usted ya sabe, pues yo fui criada en la religión católica, entonces claramente sí lo he hecho. Y digamos que se ha enseñado que es como, bueno, siempre se debe hacer antes de orar y cuando terminas de orar, y también es como una señal de protección, como que siento que también lo enseñan con eso, como por ejemplo uno va a tener un viaje, entonces que le eche la cruz al volante, ¿sí? Entonces, pues yo no me he puesto a cuestionar como por qué, pero es algo que siempre pues se ha enseñado y no sabría si está bien o mal, la verdad, porque pues no, nunca tuve como pues la curiosidad de saber si eso era bueno o malo, simplemente como que me dejé llevar de lo que me han enseñado toda la vida. Ok, Luliana, perfecto. Listo. ¿Y Ronald? Pues tampoco sé si sea bueno o malo, pero pues lo hacía porque, no sé, por costumbre, pero nunca sé por qué lo hacía. O sea, pues porque me lo enseñaron siempre, ¿sí? Por eso lo hacía, no sé por qué, pero era por costumbre. O sea, no era que yo me persignara y para mí tuviera un significado, pues persignarme. No. Ok, listo, Ronald, muchas gracias. Bueno, hoy lo vamos a aprender. Bueno, no sé ustedes, pero resulta que yo aprendí que hay tres conceptos en esto de persignarse, ¿sí? O sea, que no son lo mismo, pues. O sea, bueno, cuando yo les hablo a ustedes de persignarse, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es qué? Echarse la cruz, ¿no? Pues dice Luli. ¿Y Ronald piensa lo mismo? Sí, también. Sí, bueno, pues resulta que yo aprendiendo este tema me di cuenta que persignarse no es echarse la cruz, entonces vamos a aprender bien hasta qué es, porque pues para aprender acerca de este tema, obviamente pues tuve que investigar acerca de las creencias pues católicas, porque pues esto es una creencia católica, y aprendí que la Iglesia Ortodoxa también la hace, ¿sí? Pero la Iglesia Ortodoxa, el hecho de echarse la cruz, lo hace en la parte de los hombros invertido, es al revés como ellos empiezan, pero también pues se la echan en pocas palabras. Bueno, vamos a hablar de uno de los símbolos para el catolicismo más poderosos que hay, ¿cierto? Y vamos a ver qué es santiguarse, que es el primer concepto que hoy vamos a analizar. Santiguarse, como lo dijo Luliana y como lo dijo Ronald, es echarse la cruz. Eso es santiguarse, no persignarse, ¿sí? Entonces, santiguarse es cuando uno dice en el nombre del Padre, del Hijo, aprendí también que no es en el pecho, o bueno, no debería ser en el pecho, aunque muchos lo hacen en el pecho, sino es en el vientre, porque el vientre pues representa a Jesús cuando, bueno, nació de María. Eh, y dice, y del Espíritu Santo, ¿cierto? Y bueno, amén. Eso es lo que significa santiguarse, ¿sí? Hay otro concepto que es signarse, y yo creo que también ustedes lo han hecho. Signarse es cuando uno dice por la señal de la Santa Cruz y de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, que es cuando uno se hace la cruz tanto en la frente como en la boca y la finaliza en el pecho, ¿cierto? Entonces, santiguarse, echarse la cruz, signarse, ya es en estas tres partes donde pues lo he averiguado. Y persignarse
Es la combinación entre santiguarse y signarse. Entonces lo sabían. Entonces, cuando nosotros, pues muchos de pronto lo hemos hecho, nos signamos y después nos santiguamos, ahí nos estamos persignando, ¿sí? Pero entonces el símbolo de como tal echarse la cruz, eso es santiguarse, ¿cierto? Y eso es, pues, es diferente. Yo no lo sabía, lo aprendí. Me parece súper interesante también, pues, para traérselos. Bueno, resulta que la Iglesia Católica pues dice, bueno, ¿cuándo nosotros hacemos esto, cierto? Hablándonos de santiguarnos, pues, aunque bueno, entendamos que aquí también vamos a hablar tanto de signarse como de persignarse, ¿sí? Normalmente uno se echa la cruz, ¿cierto? Cuando pasa frente a un templo, cuando invoca a la Santísima Trinidad, antes de recibir los alimentos, al acostarse por el día que termina, al empezar la jornada de trabajo diaria, cuando nos levantamos en las mañanas, al salir de casa, al visitar un cementerio. Y como muy bien lo dijo Luli, lo hacemos como un símbolo de protección, ¿sí? En general es eso, ¿sí? O sea, como que nosotros tenemos en nuestra mente el concepto de que cuando nos santiguamos de manera pues especial, estamos recibiendo como protección, ¿sí? Como por ejemplo, un ejemplo, cuando estamos de pronto hablando de cosas de miedo, de terror o algo así, o algo nos da miedo, algo nos asusta, vemos que normalmente nos hacemos la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque es como un símbolo de protección, eso es lo que nosotros pues creemos. Vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2157, no sé si así se diga, 2157, dice lo siguiente. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Entonces, el mismo catecismo acepta, pues lo dice, que es necesario hacerse la señal de la cruz, que el cristiano debería hacerla, pues prácticamente siempre. Tertuliano, bueno, antes, esto es una práctica que adivinen cuándo surgió. Surgió en el siglo III después de Cristo, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué esto es importante. Es una tradición, y como lo decía Ronald y como lo dijo Luli, nosotros lo hacemos porque nos lo han enseñado, ¿cierto? Pero es una tradición que sin embargo no viene pues en los tiempos de Jesús, sino después, en el siglo III después de Cristo. Y vamos a ver ahora sí qué dice Tertuliano, que fue uno de los padres de la iglesia. Ronald, ¿lo puedes leer? ¿Qué nos dice él? En todos nuestros viajes y movimientos, en todas nuestras salidas y llegadas, al ponernos nuestros zapatos, al tomar un baño, en la mesa, al prender nuestras velas, al acostarnos, al sentarnos, en cualquiera de las tareas en que nos ocupemos, marcamos nuestras frentes con el signo de la cruz. Listo, Ronald, muchas gracias. Entonces, bueno, Tertuliano siendo un padre de la iglesia, ¿qué nos dice? Que también en todo momento deberíamos nosotros como cristianos pues católicos echarnos pues la cruz, ¿cierto? En pocas palabras. ¿Bajo qué versículos de la Biblia está fundamentada esta tradición? Bueno, se fundamenta con los siguientes versículos. Por ejemplo, 1 Corintios 1:18, que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Denme un segundito, por favor. Bueno, ya. Yo les pregunto, hasta ese versículo, algo dice pues acerca de que hay que echarse pues la cruz. O sea, dice la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios. Pero en ninguna manera están hablando de echarse la cruz. Lo que aquí se está refiriendo es que la muerte de Jesús es locura, o sea, mejor dicho, ay sí, que Jesús murió por nosotros, sí, supuestamente. Entonces, es locura para quienes, para los que se pierden, o sea, para los que no aceptan a Jesús. Pero a quienes se salvan, quienes sí lo aceptan, eso sí es algo bueno. La muerte de Jesús realmente es algo bueno. Que haya muerto por nosotros realmente es algo bueno.
Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces la Iglesia Católica llega y dice, como separados de Jesús nada podemos hacer, pues tenemos que echarnos la cruz, ¿cierto? Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como uno debe bautizar a las personas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no hace alusión a echarse, a asignarse, pues, a lo que hoy estamos estudiando, signarse, santiguarse o persignarse. También toman Apocalipsis 7:3, que dice, eso lo estudiamos el sábado pasado, si no estoy mal, donde dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, como Apocalipsis dice esto de sellar, entonces toman este versículo para decir, sí, ve, hay que echarse la cruz, ¿sí? Sin embargo, estamos viendo que son versículos que no hablan específicamente de que haya que echarse la cruz como tal, pero pues son tomados como fundamento para esta tradición. Ezequiel 9:4 dice también, pasa por el medio de la ciudad, bueno, le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Eso está en Ezequiel 9:4, ¿sí? Dice que ponles una señal en la frente, pero tampoco dice que específicamente tenga que ser, y bueno, eso en ese momento, ¿sí? También tenemos que ver el contexto de lo que estaba allí, en donde estaba pues Ezequiel, en esa historia que él quería, que él estaba ahí viviendo. Pero específicamente no se menciona absolutamente nada acerca de echarse la cruz. Yo les quise traer estos versículos pues porque para que los conozcamos, ¿cierto? O sea, para que sepamos también de dónde se podría también, porque muchas veces de la Biblia tomamos versículos sin ver de pronto el contexto y los usamos y los metemos para algo que queremos que sea aceptado y sin embargo la Biblia no está diciendo esto. Aquí quiero hacer una pausa. Mientras yo investigaba esto, me encontraba con información o con videos donde se burlaban de los católicos por hacer esto. Y de ninguna manera yo comparto esto, ¿sí? Porque una cosa es que hoy lo vamos a estudiar, qué nos dice Dios acerca de esto, si está bien o si está mal, y otra cosa ya es burlarse, porque no tiene que ser así. Cuando uno hable acerca de Dios y cuando uno hable acerca de la palabra de Dios, uno lo tiene que hacer con respeto. Entonces no estoy de acuerdo con aquellos que también pues se tienden a burlar cuando esto se hace, ¿cierto? Y les voy a hablar de algo muy cortico y muy sencillito, y es sobre el pueblo de Israel, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero el pueblo de Israel duró 400 años siendo esclavo en mejor dicho, en el imperio de ese momento, en la potencia de ese momento que se llamaba Egipto. Y el pueblo de Israel fue el esclavo de Egipto, ¿cierto? Y resulta que Dios, después de tantos años, les dijo, yo los voy a liberar. Dios lo había prometido hace mucho tiempo, ¿sí? Y les dijo, yo los voy a liberar, voy a mandar a mi siervo Moisés, y bueno, van a pasar una serie de cosas, los voy a liberar con mano fuerte. ¿Quién? Yo, dijo Jehová, ¿sí? Envió plagas que las podemos encontrar en Éxodo. Éxodo es un libro fascinante porque cuenta esta historia. Los invito a Luli y a Ronald a que lo lean. Es un libro fascinante porque es una novela literal que nos cuentan esas cosas que realmente sucedieron y son impresionantes. Nos cuentan cosas como que el mar se convirtió en sangre, bueno, los ríos, que hubo plagas, hubo 10 plagas, plagas como que ellos tenían sapos por todos lados, sapos en la cocina, sapos en la cama, sapos, o sea, por todos lados habían sapos, perdón. También una plaga de moscas, también los primogénitos de todos los animales y de todas las personas se murieron, salvo quienes ponían y marcaban en las columnas la sangre del cordero, que yo se las había explicado el sábado pasado.
Dios los saca de allí, después de esas 10 plagas, abre el mar rojo en dos, les da agua de la roca, les cae comida del cielo, literal, y veamos qué hicieron ellos. Resulta que después de como Dios obró de una manera poderosísima por el pueblo de Israel, ellos llegan y dicen en Éxodo, en el capítulo 32, el versículo 1, dice que el pueblo de Israel le pidió a Aarón que le hiciera un Dios, porque resulta que cuando Moisés sube al monte Sinaí y Dios le da los 10 mandamientos, Moisés duró mucho tiempo sin bajar. Si no estoy mal, aproximadamente 40 días, si no estoy mal, no recuerdo muy bien. Y entonces imagínense, el primer día y Moisés no bajaba, segundo día Moisés no bajaba, tercer día Moisés no bajaba. Entonces ellos llegaron y le dijeron a Aarón, no, mire Aarón, seguramente quién sabe qué no le pasaría a Moisés allá arriba. Entonces no, háganos un Dios, porque el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, o sea, ellos no dicen, Dios no dicen el varón, o sea, Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. Yo les pregunto hasta acá, ¿Moisés fue el quien lo sacó de la tierra de Egipto? Moisés era el instrumento, ¿sí? Pero fue Dios quien ideó todo el plan y fue Dios quien hizo los milagros que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Allí en nuestras Biblias, cuando leemos esta historia, vemos que ellos le dicen a Aarón, que es el hermano de Moisés, le dicen, haznos dioses. Pero en el original, eso de haznos dioses sale como haznos un dios. Lo que ellos querían era adorar al Dios Jehová, pero haciéndole una figura. Entonces veamos que las intenciones parecieran buenas, porque querían darle honor a ese Dios que los había liberado de Egipto, pero a través de una figura. Y ya vamos a ver qué figura fue. ¿Qué nos dice el versículo 4, Ronald? ¿Lo puedes leer? Y él los tomó de las manos de ellos y les dijo, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Listo, Ronald, muchas gracias. ¿Qué hicieron entonces? Hicieron un becerro de oro. Y ellos llegaron y dijeron, estos son tus dioses, pero como les digo, el original dice tu Dios. Este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Porque esto es importante, vuelvo y les digo, ellos querían adorar al Dios que los había sacado de Egipto, que nosotros sabemos es el Dios en el que nosotros creemos, el Dios Jehová. Pero lo querían adorar adorando pues, haciendo un becerro de oro, postrándose ante él y bueno, etcétera. Vamos a ver qué dice el versículo 7 y 8. Luli, ¿lo lees? Porfa. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Listo, gracias, Luli. Vea que Dios andaba furioso, porque Dios llega y le dice a Moisés, descienda ya, porque su pueblo que usted sacó de la tierra de Egipto se ha corrompido. O sea, vea que Dios aquí acepta lo que Israel había dicho en los versículos anteriores. Y Dios sabía que Moisés no los había sacado. Moisés es un pobre instrumento que Dios había usado. Sí, pero aquí Dios lo está diciendo. El pueblo que usted sacó de Egipto. Sí, sí, digamos que sí. Y llega y Dios mismo opina de esto. Dios dice, ellos se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Por qué? Porque hicieron un becerro, porque lo han adorado, le han ofrecido sacrificios. Y ellos dicen que supuestamente ese becerro soy yo, que lo saqué de la tierra de Egipto. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con persignarse o signarse, Valentina? Bueno, ya les voy a explicar qué es lo que tiene que ver. ¿Por qué lo comparo con esta historia? De pronto nosotros, cuando nos persignamos, un ejemplo, pensamos que
estamos recibiendo protección de Dios. Queremos incluso adorar a Dios, queremos incluso invocar a Dios, porque muchas veces nos persignamos o nos signamos o nos santiguamos cuando vamos a hacer algo importante, por ejemplo, en la misa. Un ejemplo, cuando terminamos de recibir la hostia o bueno, en algún otro momento, ¿cierto? Que también se hace. Nuestras intenciones pueden ser buenas. Y vea que las intenciones del pueblo de Israel también eran buenas, porque ellos querían era adorar a ese Dios que los había sacado de Egipto. Pero no era la manera como Dios pedía que lo adoraran. Porque Dios que había dicho en el mandamiento número 2, que no podían tener dioses ajenos, ¿sí? Entonces, por eso traigo aquí la comparación. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto, pues, como tal? Bueno, no hay una sola referencia bíblica que haga mención al hecho de santiguarse, signarse o persignarse. En toda la Biblia no vamos a encontrar un solo versiculito que nos diga, ay Luli, tienes que persignarte, ¿sí? No es necesario, en la Biblia no está mencionado, jamás y nunca Dios dice, bueno, si usted quiere recibir protección, hágalo, jamás, ¿sí? Como ya les había dicho, en Éxodo 20, del 4 al 6, dice que uno no se debe hacer imagen, y listo, digamos que hacer esto no es hacerse imagen, ¿cierto? Pero también dice ni ninguna semejanza, o sea, nada, no tienen que adorar nada, ni tienen que hacer un símbolo de nada, ni de lo que esté en el cielo, ni de lo que esté en la tierra, ni de lo que esté en las aguas, ni nada. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, su Dios. Y la honra usted me la debe a mí. No necesita hacer ninguna otra cosa para recibir de pronto protección o para pedirme que yo esté ahí donde usted esté o para protegerlo, bueno, etc. En Deuteronomio 12, 29 y 30 dice Dios, Dios ellos duraron, el pueblo de Israel duró, como quien dice, peregrinando durante bastante tiempo después de la salida de Israel. Y ellos, después de la salida de Egipto. Y ellos visitaban otras naciones que no creían en Dios. Entonces Dios llegaba y les decía, por favor yo les pido que ustedes no empiecen a servir como esas naciones sirven a sus dioses. Y eso que tiene que ver con persignarse. Y les voy a contar qué es lo que tiene que ver. Las antiguas religiones paganas, o sea, antiguas religiones que no creían en el Dios verdadero, tenían a cada dios con un elemento de protección. Y ustedes pueden investigar, por ejemplo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los dioses egipcios. Yo investigando pues este tema me he dado cuenta. Y los dioses egipcios, por ejemplo, en Egipto ellos tenían un dios para cada cosa, para la fertilidad, para el amor, para la tierra, para la producción, bueno, etcétera. Eso viene pues de las religiones paganas. Y ellos, digamos, había un dios, que ahorita no recuerdo bien el nombre, yo lo investigué, se me olvidó, y resulta que ese dios era el dios del juicio. Y ese dios era el que decía si Ronald se salvaba o se perdía, si iba o no al otro mundo, pues. Y entonces cuando ellos enterraban a sus muertos, los enterraban con la fotico de ese dios, para que el dios le hiciera el juicio a Ronald. Entonces tenían una serie de simbolismos precisamente como para que ese dios los protegiera. Y por eso esas creencias y eso que hoy en día nosotros hacemos como tradición viene desde hace mucho, pero de otras maneras, solo que ahora pues es diferente. Y como les digo, y como lo hizo el pueblo de Israel, es supuestamente para Jehová, pero no es como Dios quiere y no es tampoco como Dios lo pide. Y la pregunta sería, bueno, Valentina, entonces está mal hacerlo, ¿cierto? ¿Será pecado? ¿Está mal? Bueno, Apocalipsis 22, 18 y 19 dice que no debemos ni añadirle cosas a la Biblia, ni quitarle cosas a la Biblia. Y como ya les dije, no hay ninguna mención en la Biblia donde se refiera a que se necesite
hacer estas prácticas, que las hemos hecho pues por tradición. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer si Luli quiere recibir protección y si Luli quiere que Dios la acompañe y si Luli quiere y le dio miedo a algo o si Luli quiere que Dios la sane o que Dios la proteja o que usted está pasando por un lugar que se ve como peligroso? ¿Qué tiene que hacer Luli? Hebreos 12, 1 y 2 nos dice, fije su mirada en Jesús. Jesús, pues de él procede, perdón, nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso que era esa muerte. Incluso la muerte de Jesús en la cruz, no sé si ustedes sabían, pero la cruz era un símbolo de maldición. El que moría en una cruz era maldito, nos dice la Biblia incluso. Pero cuando muere Jesús allí, como que empezamos ya a ver la cruz de otra manera, porque obviamente pues Jesús murió allí, ¿cierto? Sin embargo, la cruz no tiene ningún poder en específico, pues ningún poder, o por ejemplo, como a veces nosotros también creemos que vamos a espantar los demonios con una cruz, o voy a usar una cruz para que todo esté bien, o me voy a poner una cruz para que Dios me proteja. La cruz no tiene poder. ¿Quién es el que tiene poder? El que murió sobre la cruz, el que murió en la cruz. Entonces, por eso no podemos darle como esos atributos, pues, mágicos o milagrosos a objetos o a símbolos, cuando ¿de quién proviene el poder? De Dios. No podemos decir, ay, es que estamos aquí adorando un becerro porque este becerro nos sacó de la tierra de Egipto, cuando el becerro no lo sacó de la tierra de Egipto, fue Dios. Y nosotros entonces, ¿en quién tenemos que fijar nuestros ojos? En Jesús. Entonces mi pregunta es, cuando nosotros hacemos esto que hemos hecho, ¿realmente nosotros hemos fijado nuestra mirada en Jesús? Muchas veces lo hacemos por hacerlo y ni siquiera sabemos inclusive el significado que esto tiene. Pero como les digo, por más significado lindo que tenga, ¿sí? Porque vea que recibir protección, que Dios nos acompañe, invocar al Espíritu Santo, esas son intenciones buenas y eso está bien. Pero por más buena intención, como les digo, no se encuentra en la Biblia. ¿Qué nosotros entonces tenemos que hacer si queremos pedirle a Dios que nos proteja o si queremos invocar a Dios o si queremos pedirle su compañía? Filipenses 4, 6 y 7, ¿qué nos dice, Luli? Ahí es que no me aparece. Ok, entonces lo leo yo, Luli, no se preocupe. Dice, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. ¿Cuál entonces es esa herramienta que nosotros tenemos y que sí está en la Biblia, que nos puede ayudar a conseguir protección, que nos va a ayudar a conseguir, hola Elkin, bienvenido, que nos va a ayudar a conseguir la salud, que nos va a ayudar en algún problema que tengamos, que nos va a acompañar si estamos en un momento de susto, de miedo, de cualquier cosa? Es la oración. A través de la oración es donde realmente recibimos la protección y la bendición de Dios. Y sigue ahí diciendo, pídanle y denle gracias también. Así Dios les va a dar su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Con esto termino, sin antes diciéndoles pues antes, que nosotros como seres humanos somos bastante chistosos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando algo está escrito en la Biblia, lo cuestionamos. Decimos, ve, ¿por qué? Ah, no, pero no me parece. Ay, no, pero es que algo tiene que estar ahí raro o malo, o de pronto pasó algo y por eso es que está escrito así y no me parece. Y sacamos la manera como de no hacerlo, o la excusa, o el puntico, o el quiebre, lo buscamos de cualquier manera para no hacerlo. Pero cuando no hay cosas que están escritas en la Biblia, por ningún lado, pues las hacemos. Y muchas veces no nos incluso preguntamos.
Y las hacemos porque, claramente, si usted me pregunta a mí por qué me cepillo los dientes, porque me enseñaron. Yo creo que si no me hubieran enseñado, yo no tendría ni idea que esto se lava. O bueno, yo no sé, ¿sí? Se los doy como ejemplo. ¿A qué me voy yo? A que somos tan increíbles, pues, que lo que está escrito en la Biblia, decimos como que, no sé, algo no me parece. Pero y cuando no está escrito, entonces sí lo hacemos, ¿sí? Entonces, esto es para que lo podamos reflexionar y lo podamos pensar, no para juzgar, ni para criticar, ni para hablar mal acá de no, pero para que podamos acudir a Dios a través de la oración. Y si Luli de pronto se persignaba antes de comer, o si Ronald se persignaba antes de leer la Biblia, o si Elkin se persignaba antes de salir a trabajar o a estudiar, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Oremos, que eso es realmente lo que nos va a dar a nosotros todo lo que necesitamos a través de la oración. Si tienen alguna pregunta o duda, la vamos a hacer en la llamada siguiente y mientras tanto aquí terminamos con una oración. Entonces los invito a cerrar allí sus ojos para orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Te pido que tu Santo Espíritu esté con Luli, con Ronald, con Elkin y con todos quienes vean este video. Gracias, Señor, por tu gran amor. Que realmente podamos acercarnos a ti a través de la oración, que es lo que realmente nos va a dar la protección, tu bendición y tus cuidados. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, de nuevo, gracias por haberme acompañado y los espero entonces en la próxima reunión.